bien, ya estamos presentando nuestros estudios a la señora Lorraine Berrone para que nos cuente, nos hable vida y obra de Jorge Luis Borges. Buen día, señora, ¿cómo le va? Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy bien, y usted que dice siempre Borges hoy, podríamos decir hoy Borges no ayer. Borges ayer, hoy no lo dijo, pero yo estoy atenta. Porque me quedó ahí esa deuda con Evaristo Carriego. Con Evaristo Carriego. Claro, que fue el sábado pasado. ¿Se acuerda que, sí, claro, el nacimiento, recordamos el día de su nacimiento, que fue 7 de mayo, y bueno, yo en el entusiasmo esto de abrirnos al mundo y demás, después sentí que no le habíamos hecho. Que habíamos quedado en deuda con Evaristo sí, entonces Carriego. No importa, es hoy o ayer, no importa, lo importante es que hoy lo vamos a recordar. Bien, Evaristo Carriego. ¿Quién fue Evaristo Carriego? Porque hay un libro especial que se llama Evaristo Carriego, escrito por Jorge Luis Borges. Yo creo que usted tiene una idea, pero bueno, no toda la gente, sobre este poeta. Un poeta menor. Menor, escribió un solo libro, imprimió un solo libro, tiene de su autoría. ¿Sí? Evaristo Carriego. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál era? No, en este momento no lo tengo. Bueno, pero lo puedo buscar, ¿eh? Sí, no. Tiene un solo libro editado. Porque este joven, nacido en 1883, a ver, pensemos, Borges nace en el 99, 1899. 17, 18 años mayor que Borges. Claro, nada prácticamente. Y muere a los 29 años, Carriego. Sí. A los 29, en el año 12. O sea que Borges lo conoce siendo él muy niño. Muy jovencito. Muy jovencito. ¿Por qué? Porque este señor Carriego era entrerriano, ¿se acuerda que nacido en Paraná? En Paraná, Entre Ríos. Su abuelo, el señor, creo que se llamaba José Evaristo Carriego de la Torre, era un legislador y periodista que fue uno de los únicos que se animó a decir no a la estatua que se iba a presentar en la plaza de Justo José de Urquiza. Ajá. Él dijo no. Y Borges después dice su voz inútilmente declarada, una cosa así, o sea que no le hicieron caso. Pero lo importante es que fue, bueno, su abuelo, no sus padres, sino su abuelo paterno, fue un periodista, como digo, un legislador de voz. Este joven Carriego, nacido en Entre Ríos y que luego se va a vivir a Palermo, entonces ahí ya tenemos un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en esa época ya Borges también se había ido a vivir a Palermo con sus papás. También vivía en Palermo. Era un jovencito, ¿no es cierto? ¿Y qué se encontraban? Estas tertulias literarias tan comunes y tan lindas de esa época. Lo gracioso es que, bueno, como dice Borges, que él se iba, en un momento dice, en vez de ampliar sus horizontes con su literatura, Carriego los iba cerrando, porque parece que él tenía como esta deuda o esta necesidad del reconocimiento como escritor. Después ya vamos a ver, cuando Borges lo define, cómo esta ironía también está presente. Carriego fue un poeta menor. Él decía, me basta el amor de una mujer. Un poquito limitado, ¿no es cierto?, para escribir. Un poquito limitado, porque podemos ampliar también nuestras necesidades. Yo estaría de acuerdo en esa parte con Carriego. Pero solamente eso es para escribir. Una musa inspiradora como mejor que la mujer no creo que encuentre. Bueno, pero podemos hablar de otros temas también, ¿no es cierto? Bueno. Claro, por eso reducir toda una literatura a eso es un poquito básico. Esa era la visión de Borges. Entonces, sin embargo, Borges escribe un libro sobre él. Sobre Evaristo Carriego. A ver, lleva el título Evaristo Carriego, hay mucho de su vida y de sus pensamientos y de su obra, y hay otras cosas más que ahora vamos a ver. Pero lo increíble es esto, ¿no? Que siendo tan niñito, porque si en el 12 ya muere, lo máximo que pudo haber tenido 13 él, años. 13, exacto. ¿Cómo le habrá impresionado este hombre que escribe un libro sobre Evaristo Carriego? ¿Cuándo lo escribe? Cuando Borges tiene 30.
Alejandro Bacaro en Borges, Vida y Literatura nos cuenta en un capítulo, en el capítulo 25, ya que hacía justamente... más de 10 años que Carriego había muerto cuando él escribe. Claro, más, casi 20, porque Carriego muere en el 12, y esto lo escribe en el 30, cuando él tiene 30, años. Claro. En 1930, entonces, Borges inicia, esto lo dice Alejandro Bacaro en su libro, inicia una peregrinación investigativa, así lo describe Bacaro, para delinear los rasgos de Evaristo Carriego. Un proyecto totalmente diferente de lo que había hecho hasta entonces. Si en el 30 empieza a escribir sobre Carriego, ya tenemos 7 años de ¿qué? De Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, que es escribir sobre este Buenos Aires que él había descubierto, del zaguán, descubierto a su viaje de regreso de Europa, ¿no es cierto? A su manera, pero él vive en Palermo, luego viaja a Europa, vuelve y se deslumbra con la parra, el zaguán, el aljibe, el patio y todo eso. Esos son del 23 al 30. En el 30 entonces dice, inicia una peregrinación investigativa para delinear los rasgos de Evaristo Carriego. Totalmente distinto. En principio encontró resistencias hasta de su familia. Claro, porque imagínense, ¿qué? ¿Tú vas a escribir sobre Evaristo Carriego? ¿Qué podrás escribir?, le habrá dicho la mamá. Su madre le aconsejaba que escribiera sobre otros poetas que consideraba más valiosos, como por ejemplo Ascasubi, Almafuerte, Lugones. Pero Borges seguía interesado por el poeta de los suburbios. Ojo con esto, poeta de los suburbios. Entonces nos dice Borges: decidí escribir sobre un poeta popular, pero definitivamente menor, Evaristo Carriego. Mi madre y mi padre señalaron que su poesía era mala, pero yo argumenté que había sido vecino y amigo nuestro. Vecino porque también de Entre Ríos él va y vive en la calle Mario Bravo, o sea, zona de Palermo, de donde estoy. Me dijeron, bueno, si crees que eso lo justifica como tema para un libro, sigue adelante. Simplemente porque era vecino y amigo. Carriego fue un hombre que descubrió las posibilidades literarias de los desacreditados y humildes suburbios de la ciudad, del Palermo de mi infancia. Claro, pero acá hay una historia que se contrapone. O sea, Carriego era no de la alta sociedad, pero no era del suburbio. No. Ellos frecuentaban, claro, como varios de los el mismo Borges, el padre también. Voy a usar una palabra que se usaba en aquel tiempo, los cajetillas. Claro. Eran los que iban los niños bien que iban a los suburbios a divertirse. Claro. Porque en el centro no encontraban esas diversiones, y Carriego era uno de estos. Claro, por eso él viene de Paraná con este abuelo periodista, legislador. Claro, exacto. Con su familia a Palermo. Una situación medio pelo para arriba. Claro, y se junta también con este Borges padre, que también era un señor muy intelectual y no de familia aristocrática, pero bueno, de prosapia hasta de historia, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero lo que le llama la atención a Borges es que él lo hace desde la literatura, dice, descubre las posibilidades literarias de los desacreditados y humildes suburbios de la ciudad. Y eso le pareció muy válido, o sea, él rescata este suburbio en su literatura. También se contradice un poco a lo que acabo de decir, porque si decimos que solamente él se reducía a escribir sobre el amor de una mujer, en este caso él le está dando otro crédito, haber descubierto los suburbios literarios como temas, en los suburbios de Palermo como temas literarios. Claro, inclusive el amor, los amores de las mujeres de ese tiempo tenían valor. Claro. Claro. O sea, las niñas de los suburbios vendían su amor, pero tenía un precio eso, entonces. Claro, y también eran fuente de inspiración.
y eran fuente de inspiración. Entonces ahora vamos a ver en el prólogo, vamos a ir, como es un libro cortito, vamos a ir pasando, así como para ir inspirando al oyente que vaya al libro y que lea la parte que le gusta, porque fíjese que es bastante amplio en el sentido de esto del Palermo, ¿no? Y de Buenos Aires. Pero mire qué lindo cómo empieza en el prólogo. Jorge Luis Borges, recordemos que ya tiene 30 años cuando escribe esto, nos dice: yo creí durante años haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas, pero quienes poblaron mis mañanas y dieron agradable horror a mis noches fueron el bucanero ciego de Stevenson, agonizando bajo las patas de los caballos, y el traidor que abandonó a su amigo en la luna, y el viajero del tiempo que trajo del porvenir una flor marchita. Y así sigue y sigue esta ironía y esta contradicción. Él creyó haberse criado en un suburbio con lo que usted decía, quizás estas niñas, el atardecer, fíjese qué lindo, como dice, ocasos visibles, que ya tantas veces lo dijimos que hoy ya no se ven. Hoy no se ven. Pero en realidad él se crió en su casa, en una biblioteca, leyendo a Stevenson. Entonces, ¿qué tipo de Palermo conoció? ¿No es cierto? No conoció Palermo. Divino. Empieza Palermo de Buenos Aires. Esta es la primera, como el primer capítulo de este libro, y es muy lindo, lo hemos visto en nuestros encuentros. Hoy no lo vamos a investigar mucho, pero bueno, lo lindo de este capítulo es cómo describe a este Palermo, con todos los ingredientes que hemos visto a lo largo de nuestros encuentros. En su capítulo 2, una vida de Evaristo Carriego. Entonces ya va ahí directamente. Y fíjese cómo lo define. Magro poeta de ojitos hurgadores, siempre trajeado de negro, que vivía en el arrabal. Sigue. Carriego era entrerriano, de Paraná. Fue abuelo suyo el doctor Evaristo Carriego, escritor de ese libro de papel moreno y tapas tiesas que se llama Con entera razón, Páginas olvidadas. Fíjese qué irónico que es. O sea, el autor le pone páginas olvidadas y él, Borges, después de muchos años, dice, cuyo título es Con entera razón, Páginas olvidadas, porque nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. Nadie lo recuerda. En este mismo capítulo voy tomando oraciones salteadas, ¿sí? Para dar una descripción y un panorama, un pequeño cuadro. En el mismo capítulo dice: Carriego sabía por tradición ese criollismo romántico y lo misturó con el criollismo resentido de los suburbios. Evaristo Carriego nació en 1883, el 7 de mayo. Fue un hombre de conversada vida y paseada. Conversada vida y paseada. ¿No es lindísima la descripción? Está interesante. Bien, entonces ahí tenemos otro capítulo. Luego tenemos el capítulo 3, las misas herejes, que lo hemos visto en su momento, pero hoy no lo vamos a analizar. Luego seguimos con Canción del Barrio. Fíjese qué lindo, la Canción del Barrio. 1912 es el año que muere. Muere Carriego. Pero también es un año especial. ¿Se acuerda que iba a pasar por el mundo, iba a destruir el mundo? El cometa Halley. Cometa Halley. ¿Se acuerda? Hacia los muchos corralones de la calle Cerviño,
o hacia los cañaverales y huecos del Maldonado. Cañaverales, mire usted, 1912. Huecos. Zona dejada con galpones de zinc, llamados diversamente salones, donde flameaba el tango. A 10 centavos la pieza y la compañera. Se trenzaba todavía el orillaje y alguna cara de varón quedaba historiada, o amanecía con desdén un compadrito muerto con una puñalada humana en el vientre. Pero en general, Palermo se conducía como Dios manda, y era una cosa decentita, infeliz, como cualquier otra comunidad gringo-criolla. Entonces ahí sigue una descripción muy linda de ese barrio, que ya ahora no tenemos ni los cañaverales, ni... Bueno, los corralones de la calle Cerviño, no sé si puede quedar alguno. Aunque esa calle ahora tiene otro nivel, pero corralones han quedado tal vez. Entonces ahí también hay una lindísima descripción de Palermo. Luego tenemos un posible resumen. Todo esto está dentro del libro que se llama Evaristo Carriego. Un posible resumen. Carriego, muchacho de tradición entrerriana, criado en las orillas del norte de Buenos Aires, determinó aplicarse a una versión poética de esas orillas. Luego sigue haciendo una descripción y continúa. ¿Qué porvenir el de Carriego? No hay una posteridad judicial sin posteridad, dedicada a emitir fallos irrevocables, pero los hechos no parecen seguros. Creo que alguna de sus páginas, y aquí la cita, por eso tomo lo que usted dijo, El casamiento, Has vuelto, El alma del suburbio, En el barrio, son todas páginas de Carriego, conmoverán suficientemente a muchas generaciones argentinas. Esto es lo que piensa Borges. Creo que fue el primer espectador de nuestros barrios pobres y que para la historia de nuestra poesía eso importa. El primero, es decir, el inventor. Y luego tiene una frase en inglés que me llamó mucho la atención porque en el contexto tan criollo termina esta página en inglés. Bueno. Entonces dice, verdaderamente yo amo a este hombre. Truly I love the man. Y en cierto modo, cierta idolatría le tengo. Muy... Esto me hace recordar esa frase o esas palabras que teníamos en el prólogo. Él dijo, siempre creí que me crié en un barrio de suburbios, en Palermo, y me crié en una biblioteca leyendo a Stevenson, en inglés. Claro, Palermo en ese momento era el arrabal. Era el arrabal, claro. Era el arrabal, o sea, era que el gran Buenos Aires era el arrabal, porque después ya, como quien agarraba para el Bajo Flores, ya era el suburbio. Claro. Pero fíjese que dice que él fue el primer espectador de nuestros barrios pobres y para la historia de nuestra poesía eso importa. El primero, es decir, el descubridor, el inventor. O sea que también hay un mérito en este hombre, que es lo que vio Borges. Yo no soy una licenciada en literatura, no sé qué dirán los grandes estudiosos de nuestra literatura, no lo sé. Pero Borges dice que el valor de Carriego fue ver en estos barrios pobres un motivo literario. Claro, hay que ver cómo iba Carriego, porque en qué condición iba a esos barrios pobres. No, él vivía ahí, parece que él vivía. No tengo constancia de si era cantor, le gustaba la guitarra, bailaba... Poeta, nada más que eso, era toda su... Poeta y escritor también de prosa, ¿no? Pero él iba como con ojo de poeta.
Debe haber escrito en alguna revista de la época también. También, sí, artículos. sí, por supuesto, porque eso era lo que generalmente empezaban con eso, ¿no? Claro, en Caras y Caretas, No. algunos. Fíjese, acá tenemos, en páginas complementarias, en el capítulo 6 del libro Evaristo Carriego, décimas en lunfardo que publicó Evaristo Carriego en la revista policial, del jueves en 1912, dice acá, no da el nombre, sobre el seudónimo El Barretero. El Barretero. Entonces, esto sí ya es de Carriego, ¿eh? Compadre, si no el escrito perdone, estoy reventado. Ando con un entripao que de continuar palpito, que de seguir derechito camino de triunvirato, pues ya tengo para rato con esta suerte cochina. Hoy se me espantó la mina y si viera con qué gato. Sí, hermano, como le digo, viera qué gato ranero, millo, roñoso, fulero, mal lacero y peor amigo. Si se me encoge el ombligo de pensar el trinquetazo que me han dado, el bacanazo, no vale ni una escupida, y lo que es de ella en la vida, me soñé este chivatazo. Y así sigue el amor perdido. Viene el lunfardo. Viene el lunfardo de un amor perdido de su mina por el amigo. Suena lindo lo del final de Triunvirato. Camino de Triunvirato, claro. Ya voy para... Claro. Chacarita. Porque dice que he de seguir derechito camino de Triunvirato. Con estas... pues ya tengo para rato con esta suerte cochina. Hoy se me espiantó la mina y si viera con qué gato. Bien. Luego tenemos, por supuesto, el truco. Un tema lindísimo que ya trataremos en su momento, pero trata el truco tan de nuestro criollismo, tan propio. Nuestra campaña. Como son tan propias las inscripciones de los carros. Todavía quedan, Fileteado. Qué belleza. ¿Se acuerda que el año pasado comentamos que salió como dentro del patrimonio cultural, sí, declarado por la UNESCO, todo esto, que es una belleza? Es una belleza. Es una belleza. Los fileteadores de la Boca tenían un don muy especial también. Había muchos fileteadores, claro, de primera línea que eran un lujo. Divino. Y fíjese cómo empieza entonces. Importa que mi lector se imagine un carro. No cuesta imaginárselo grande, las ruedas traseras más altas que las delanteras, como con reserva de fuerza. El carrero criollo fornido como la obra de madera y fierro en que está. Los labios distraídos en un silbido o con avisos paradójicamente suaves a los tironeadores caballos. Y así sigue haciendo toda la descripción de un carro. Que era un break en definitiva, porque claro, tenía dos ruedas grandes atrás y claro, dos ruedas chicas adelante, era un break. Claro. Y el Mateo, ¿no es cierto? También que anda por ahí, por el zoológico, por también, ahí. Exacto. Pero no están tan fileteados. No sé si ahora. No sé si ahora, pero en ese tiempo era muy común encontrar todos esos carros fileteados. Una belleza. Con algunas frases que realmente... también las dice ahí. Bueno, yo voy iluminando porque cada uno, de acuerdo a que le guste el tema, vaya leyendo. También está Historias de jinetes. Son muchas y podrían ser infinitas, nos cuenta Borges en su libro. La primera es modesta. Un estanciero del Uruguay había adquirido un establecimiento de campo en la provincia de Buenos Aires. Trajo del Paso de los Toros a un domador, hombre de toda su confianza, pero muy chúcaro. Lo alojó en una fonda cerca del 11. A los 3 días fue en su busca. Lo encontró mateando en su pieza, en el último piso. Le preguntó qué le había parecido Buenos Aires, y resultó que el hombre no se había asomado a la calle una sola vez. Era muy común. Claro. Bueno, y hay otras historias que cada uno identificará con su historia, con sus conocimientos. Muy respetuoso todo en ese momento. Llegar a Buenos Aires era como llegar a otro mundo. A la luna casi. Y no sé si un poco más, me parece. El hombre había quedado los 3 días mateando en la última habitación. En su pieza, no había salido bien. En el capítulo 9 tenemos el puñal. Y esto es de una belleza, ya lo hemos leído varias veces.
está dedicado a una mujer, Margarita Bunge. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empeñadura que lo espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es de algún modo eterno. El puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige, porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan impasible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles. Qué lindo, ¿no? Lo que pasa es que en esa época la justicia era el puñal. Todo se arreglaba en la punta de un cuchillo. Exactamente, la palabra quedaba a un lado. Hasta inclusive se discutía por mujeres y con un puñal en la mano. Por eso. Y el que ganaba se la llevaba. No, épocas duras. Por eso fíjese, qué lindo lo que dice, en un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, ahí nomás, interminable sueña el puñal su sencillo sueño de tigre, y la mano se anima cuando lo rige, porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida, para quien lo crearon los hombres. ¡Ah! Tremendo, ¿eh? Ahora fíjese cómo se da cuenta cómo lo dice, el metal que presiente en cada contacto al homicida, o sea, aquella persona que lo va a usar para matar. Para matar. Para quien lo crearon. Para morir, los ¿no? hombres. O para morir, exactamente. No exactamente. Para matar o morir. Ahí terminaba la historia. Ahí terminaba la historia. Y él también dice, a veces me da lástima, ¿eh? Tanta dureza, tanta fe. ¿Cómo unir estos dos conceptos, no? Tanta dureza, tanta fe, tan impasible o inocente soberbia. De nuevo, la unión de inocente soberbia. Y los años pasan inútiles. Ese efecto de que uno viene con tanta, como tanto intelectual, ¿no? Y después termina diciendo, y los años pasan inútiles. Y cómo se nos cae todo este pensamiento que teníamos, ¡tac!, cae con la palabra inútiles. ¿Le gustó? Me encantó. Le encantó. Bueno, y luego sigue Historia del Tango, que es también muy linda, a usted le va a encantar, a usted que le gusta tanto el tango, así que lo invito a leerlo. Y después tenemos unas cartas, y así terminó el libro de Evaristo Carriego. Evaristo Carriego. Muy lindo ese. Muy bueno. Tiene una mayor dificultad en su lectura que las poesías, pero vale la pena. Por eso lo traigo. Y bueno, ¿qué nos dice Borges ahora? No en su obra, sino él mismo, de Evaristo Carriego. Carriego era un muchacho muy seguro de su talento. Creo que demasiado seguro de su talento. Ya que recuerdo que se indignó una vez cuando alguien declaró que Lugones, Almafuerte y Banch componían el triunvirato de la poesía argentina. Él hubiera querido borrar a Lugones y ponerse en su lugar. Demasiado creído y sobrevendido, diríamos hoy, ¿no? Porque sacar el nombre de Lugones y ponerse él, me parece que
Bien. No, habría que seguir muy bien a fondo la obra de Lugones. La obra de Carriego es muy escasa, o sea, no fue un poeta, pero fue un poeta que estuvo ahí, no. Pero a veces, Oscar, no vale la cantidad sino la calidad. Ah, bueno, para eso habría que ver. repasar la Claro. obra de Lugones, la obra de Carriego y ver. Tal quién de vez, los dos ahora se con merece. un revisionismo literario tenía razón. A lo mejor tenía razón. A lo mejor o a lo tenía mejor razón. no. Bueno, y con esto entonces hacemos nuestro homenaje desde aquí, desde la Evaristo. radio, desde la cumbre, a un 7 de mayo, Evaristo Carriego. Entonces, hoy fue Borges ayer. Borges ayer, muy bien. Muchas Le gracias. agradezco su tiempo y No, lo espero el fin de semana. Cómo no, próximo. por Gracias. supuesto, Dios mediante. Suerte. Buenos días y un muy feliz sábado para todos. Gracias.